En la clase de hoy vamos a ver entornos de desarrollo enfocados en el desarrollo de aplicaciones web. Pues lo inicial es de sobra conocido que el ordenador se compone de dos partes bien diferenciadas. La primera que es el hardware y la segunda que es el software. El software pues es el conjunto de programas informáticos que actúan sobre el hardware para ejecutar lo que el usuario desee. Y según su función se distinguen tres tipos de software. Software de sistema operativo, software de programación y de aplicaciones. El software de sistema operativo es el software base que ha de estar instalado y configurado en nuestro ordenador para que las aplicaciones puedan ejecutarse y funcionar. Algunos ejemplos de sistema operativo, pues ya conocemos de ellos, que sería Windows, Linux y Mac. También está el software de programación, que es el conjunto de herramientas que nos permiten desarrollar programas informáticos, y las aplicaciones informáticas son un conjunto de programas que tienen una finalidad más o menos concreta. Son ejemplos de aplicaciones, bien sea un procesador de texto, una hoja de cálculo, el software para reproducir música, un videojuego, pues entre otros. A su vez, un programa es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación. Y en definitiva, pues distinguimos los siguientes tipos de software, como podemos ver acá en esta imagen. Tenemos el software de sistemas, de programación y de aplicaciones, que ya vimos anteriormente. Y pues cada uno tiene, digamos que está enfocado a un objetivo y que adicional, digamos que incluye, por lo menos en el de sistema, pues incluye los sistemas operativos, los controladores, los dispositivos. Para el tipo de software de programación, incluye ya sea los editores de texto, compiladores, intérpretes, depuradores o los entornos integrados de desarrollo. Y para el tipo de software de aplicaciones, incluye aplicaciones ofimáticas, software educativo, ya entrarían ya las bases de datos, los videojuegos, y también los software de diseños asistidos. A lo largo de esta primera unidad, pues la idea es que aprendas los conceptos fundamentales de software y las fases del llamado ciclo de vida de una aplicación informática, que es muy importante y que luego en la práctica necesitas definir un ciclo de vida independientemente si vayas a crear una aplicación informática con cualquier lenguaje. También aprenderás a distinguir los diferentes lenguajes de programación y los procesos que ocurren hasta que el programa funciona y realiza la acción deseada o los requerimientos. Veamos la relación hardware-software. Pues como sabemos, el conjunto de dispositivos físicos que conforman un ordenador se le denomina hardware. Y existe una relación indisoluble entre este y el software, ya que necesitan estar instalados y configurados correctamente para que el equipo funcione. Como podemos ver en esta gráfica, el software se ejecutará sobre los dispositivos físicos y la primera arquitectura hardware con programas almacenados se estableció en 1946 por John von Neumann. Vemos aquí la gráfica, está una entrada, tiene la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, el disco duro, están los registros que conforman la CPU, están los buses que también le dan alimentación a la CPU. Todo esto, digamos que intercambia información con la memoria RAM y luego ya hay una salida de información. Esta relación de software-hardware la podemos poner desde dos puntos de vista. El primero desde el punto de vista del sistema operativo, ya que el sistema operativo es el encargado de coordinar al hardware durante el funcionamiento del ordenador, actuando como intermediario entre este y las aplicaciones que están corriendo en un momento dado. Es más de saber que todas las aplicaciones necesitan recursos. Tiempo de CPU, espacio en memoria RAM, tratamiento de interrupciones, gestión de los dispositivos de entrada y salida.
Será siempre el sistema operativo el encargado de controlar todos estos aspectos de manera oculta para las aplicaciones. Oculta pues porque realmente no las vemos, eso ya pasa internamente y para el usuario. Y el segundo punto de vista, que es el punto de vista de las aplicaciones. Pues ya hemos dicho que una aplicación no es otra cosa que un conjunto de programas y que estos están escritos en algún lenguaje de programación que el hardware del equipo debe interpretar y ejecutar. Pues también hay multitud de lenguajes de programación, como ya veremos en su momento, y que pues a lo largo de todo este curso hemos podido ir viendo que hay varios lenguajes de programación. Sin embargo, todos tienen algo en común, están escritos con sentencias de un idioma que el ser humano puede aprender y usar fácilmente. Por otra parte, el hardware de un ordenador solo es capaz de interpretar señales eléctricas, que son ausencias o presencias de tensión, que en informática se traducen en secuencias de 0 y 1, que sería el código binario. Veamos el desarrollo de software. Entendemos por desarrollo de software todo el proceso que ocurre desde que se concibe una idea hasta que un programa está implementado en el ordenador y funcionando. Si vemos el gráfico, vemos que hay unos pasos o un proceso a cumplir, que viene primero un análisis, luego viene el diseño, se codifica, se hacen pruebas, se documenta, se hace la explotación y por último el mantenimiento de lo que ya esté en funcionamiento. El proceso de desarrollo, que en un principio puede parecer una tarea simple, consta de una serie de pasos de obligado cumplimiento. Pues solo así podremos garantizar que los programas creados son eficientes, fiables, seguros y responden a las necesidades de los usuarios finales. Veamos las etapas en el desarrollo de software. Como vamos a ver en el siguiente punto, según el orden y la forma en la que se lleve a cabo las etapas, hablaremos de diferentes ciclos de vida del software. Ya hemos visto que la serie de pasos a seguir para desarrollar un programa es lo que se conoce como el ciclo de vida del software. Y es vital y es lo primero que hay que hacer antes de crear una propuesta de algún software. Cada etapa vendrá explicada con más detalle en el punto de la presente unidad, dedicado a la fase de desarrollo y ejecución de software. Veamos, hay varios modelos que los vamos a ver a continuación. Y es importante que siempre se debe aplicar un modelo de ciclo de vida al desarrollo de cualquier proyecto de software. El primer modelo que tenemos es el modelo en cascada. Este es el modelo de vida clásico del software. Es prácticamente imposible que se pueda utilizar, ya que requiere conocer de antemano todos los requisitos del sistema. Solo es aplicable a pequeños desarrollos, ya que las etapas pasan de uno a otro sin retorno posible. Se presupone que no habrá errores ni variación del software. Este modelo, pues como lo podemos haber visto, no es el adecuado porque al momento de tener una propuesta de software no es que se tiene todo ya todo planificado, parametrizado y que cumpla con todas las métricas, sino que se van creando en el proceso y en el desarrollo del software. El segundo modelo que tenemos es el modelo en cascada con realimentación. Es uno de los modelos más utilizados. Proviene del modelo anterior, pero se introduce una realimentación entre etapas, de forma que podamos volver atrás en cualquier momento para, bien sea corregir, modificar o depurar algún aspecto. No obstante, si se prevén muchos cambios durante el desarrollo, no es el modelo más idóneo. En comparación al modelo anterior, este modelo de cascada con realimentación es mucho más flexible, pero no está diseñado para hacer cambios constantemente, porque si no, nunca se va a poder avanzar a la siguiente etapa o siempre se va a quedar enfrascado en una etapa.
lo que por ende determina de que el proyecto no despliegue a lo que se quiere llegar. Este modelo de cascada con realimentación es el modelo perfecto si el proyecto es rígido. Esto quiere decir que tenga pocos cambios y que sea poco evolutivo. Y los requisitos estén claros. Y tenemos también un tercer modelo que son los modelos evolutivos. Son más modernos que los dos anteriores que hemos visto, modelo de cascada y cascada con realimentación. Y los modelos evolutivos tienen en cuenta la naturaleza cambiante y evolutiva del software. Para ello, los modelos evolutivos distinguimos dos variantes. La primera, que es el modelo iterativo incremental. Este está basado en el modelo en cascada con realimentación, donde las fases se repiten y refinan y se van propagando su mejora a las fases siguientes. Si estamos en una etapa que necesitamos modificar algo, se modifica y continuamos. Y también está el modelo en espiral, que es la segunda variante, y es una combinación del modelo anterior con el modelo en cascada. En él, el software se va construyendo repetidamente en forma de versiones, que son cada vez mejores, debido a que incrementan la funcionalidad en cada versión. Este es un modelo bastante complejo. Ahora hagamos la pregunta, aunque ya lo vemos que está respondida, pero si queremos construir una aplicación pequeña y se prevé que no sufrirá grandes cambios durante su vida, ¿sería el modelo de ciclo de vida en espiral el más recomendable? La respuesta efectivamente sería que no. Porque si los que no se requieren grandes cambios, podemos usar los modelos de cascada iterativos, que sería el que cascada con realimentación. Ya de ver, digamos que los ciclos o los modelos que se pueden utilizar en el desarrollo de un software, veamos ahora algunas herramientas de apoyo en el desarrollo del software. En ellas tenemos las herramientas Case, que son un conjunto de aplicaciones que se utilizan en el desarrollo de software, con el objetivo de reducir costes y tiempos del proceso, mejorando por tanto la productividad del proceso. ¿En qué fases del proceso nos pueden ayudar las herramientas Case? En el diseño del proyecto, en la codificación de nuestro diseño a partir de su apariencia visual y en la detección de errores. El desarrollo rápido de aplicaciones, o RAD, es un proceso de desarrollo de software que comprende el desarrollo iterativo, la construcción de prototipos y el uso de utilidades Case. Hoy en día se suele utilizar para referirnos al desarrollo rápido de interfaces gráficas de usuarios o entornos de desarrollos integrados completos. La tecnología Case trata de automatizar las fases del desarrollo de software para que mejore la calidad del proceso y el resultado final. En concreto, o en conclusión, las herramientas Case nos permiten mejorar la planificación del proyecto, darle agilidad al proceso, poder reutilizar partes del software en proyectos futuros, hacer que las aplicaciones respondan a estándares, mejorar la tarea del mantenimiento de los programas y mejorar el proceso de desarrollo al permitir visualizar las fases de forma gráfica. Estas herramientas Case tienen una clasificación y estas se clasifican en función de las fases del ciclo de vida del software. Entre ellas tenemos la UCase, que ofrece ayuda en las fases de planificación y análisis de requisitos. Las UCase se utilizan al momento de planificar y de ver cómo se va a crear la aplicación, definir todos los pasos para crear la aplicación. También está la MCase, que nos ofrece ayuda en el análisis y el diseño de cómo se verá la aplicación y cuáles serían o a qué estaría destinada la aplicación. Y por último tenemos la EduCase, que nos ayuda en la programación del software.
en la detección de errores del código, en la depuración de programas y pruebas y en la generación de la documentación del proyecto. Algunos ejemplos de estas herramientas case libres son Argo UML, Use Case Maker, Object Builder. Son algunas de ellas. Ya viendo las herramientas que podemos utilizar para el desarrollo de software, veamos o hablemos un poco sobre los lenguajes de programación. Y los lenguajes de programación son los que nos permiten comunicarnos con el hardware del ordenador. En otras palabras, es muy importante tener muy clara la función de los lenguajes de programación. Estos son los instrumentos que tenemos para que el ordenador realice las tareas que necesitamos. Si en el desarrollo de un software lo primero es planificar, pues con los lenguajes de programación vamos a poder hacer real esa planificación que se estuvo realizando. Hay multitud de lenguajes de programación, cada uno con unos símbolos y unas estructuras diferentes. Además, cada lenguaje está enfocado a la programación de tareas o áreas determinadas. Por ello, la elección del lenguaje a utilizar en un proyecto es una cuestión de extrema importancia. Porque puede ser que al momento de utilizar un lenguaje de programación, este lenguaje de programación tenga algunos frameworks o librerías que nos pueden agilizar el proceso de desarrollo. Pero puede ser que para la planificación que se realizó en un software determinado, el lenguaje de programación no sea el más apto o el más eficiente para desarrollar ese software. Y es por ello que pues tenemos que tener mucho cuidado en el momento de definir un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación han sufrido su propia evolución, como se puede apreciar en la siguiente gráfica. Inicialmente estaban los lenguajes máquinas, luego se crearon los lenguajes ensamblador para mejorar la automatización, luego se crearon los lenguajes de alto nivel y por último lo que tenemos actual es el lenguaje visual. Veamos algunas características de estos 4 lenguajes que tenemos acá. El lenguaje máquina es que sus instrucciones son combinaciones de unos y ceros. Es en código binario. Es el único lenguaje que entiende directamente el ordenador. No necesita traducción, como ya es un lenguaje máquina, es un lenguaje de muy bajo nivel, pues no necesita ninguna interpretación. Fue el primer lenguaje utilizado y es único para cada procesador. No es portable de un equipo a otro. Y hoy en día nadie programa en este lenguaje, porque como es un lenguaje, es muy antiguo y adicionalmente es muy difícil de programar en lenguaje máquina, por eso casi nadie lo utiliza hoy en día. Tenemos el lenguaje ensamblador, que el lenguaje ensamblador sustituye al lenguaje máquina para facilitar la labor de programación. Esto era lo que les decía de automatización. En lugar de unos y ceros se programan usando mnemotécnicos, que son instrucciones complejas. A pesar que ya en el lenguaje ensamblador tenemos funciones complejas o instrucciones complejas, en el lenguaje máquina son mucho más complejas. El lenguaje ensamblador necesita traducción al lenguaje máquina para poder ejecutarse. Y sus instrucciones son sentencias que hacen referencia a la ubicación física de los archivos en el equipo. Y el lenguaje ensamblador es difícil de utilizar porque hay que hacer todo paso por paso. A como está actualmente el nivel del lenguaje, el lenguaje ensamblador hay que hacer y hay que definir todo paso por paso. Si vas a, por poner un ejemplo, si vas a crear algún programa que te lea unas letras y te muestre un resultado por dichas letras, pues es un proceso engorroso con lenguaje ensamblador, ya que tienes que definirle cuál va a ser cada caso que va a ejecutar en el programa. Bien sea, no es solo hacer una función como lo podemos hacer con un lenguaje de alto nivel, sino que hay que especificar muchas más cosas. Tenemos también el lenguaje de alto nivel,
que éste sustituye al lenguaje ensamblador para facilitar aún más la labor de programación. En lugar de usar memotécnicos, se utilizan sentencias y órdenes derivadas del idioma inglés. Son más cercanos al razonamiento humano, ya que como utilizamos funciones y todo está escrito en inglés, se puede entender mucho más que un lenguaje máquina. Y son utilizados hoy día, aunque la tendencia es cada vez menos. Pues con la evolución de la tecnología, pues, adicional del último lenguaje que tenemos acá estipulado, el lenguaje visual, pues también están las IAs que actualmente hacen gran parte del desarrollo. Sin embargo, no es imprescindible el manipular un lenguaje. También tenemos los lenguajes visuales que están sustituyendo los lenguajes de alto nivel basados en código. En lugar de sentencias escritas, se programa gráficamente usando el ratón y diseñando directamente la apariencia del software. Un ejemplo rápidamente puede ser WordPress, puede ser uno, que al momento, o puede ser lenguaje no code, donde tienes una interfaz gráfica y lo que haces es arrastrar los ítems, objetos, cajas, botones de un listado, una lista de opciones, y allí vas construyéndola. También está Xamarin Forms, si mal no recuerdo. Y los lenguajes visuales, pues su correspondiente código se genera automáticamente al arrastrar un botón, al arrastrar un formulario. Se puede crear el código automáticamente sin necesidad de hacer código. Y estos lenguajes visuales son completamente portables de un equipo a otro. Ya vamos a ver el concepto y característica, pues ya sabemos que los lenguajes de programación han evolucionado y siguen haciéndolo, siempre hacia la mayor usabilidad de los mismos. La elección del lenguaje de programación para codificar un programa dependerá de las características del problema a resolver. Veamos el concepto. Un lenguaje de programación es el conjunto de alfabeto, que es el conjunto de símbolos permitidos, de una sintaxis, que son normas de construcción permitidas de los símbolos de lenguajes. Por darle un ejemplo de sintaxis, que algunos lenguajes de programación necesitan un punto y coma para ejecutar la función. Si no tienen el punto y coma, no se ejecuta y da un error. Y también está la semántica, que es el significado de las construcciones para hacer acciones válidas. Por otro lado, también tenemos las características, que podemos clasificar los distintos tipos de lenguaje de programación en base a distintas características. Estas características pueden ser según lo cerca que esté del lenguaje humano, según la técnica de programación utilizada, y dentro de la técnica de programación utilizada tenemos los lenguajes de programación estructurados, que son los que usan la técnica de programación estructurada. Un ejemplo puede ser Pascal o C. También tenemos los lenguajes de programación orientados a objetos, que estos usan la técnica de programación orientada a objetos. Unos ejemplos pueden ser C++, C#, Java, Ada, Delphi. También está el lenguaje TypeScript con Angular, puede estar aplicando programación orientada a objetos. También están los lenguajes de programación visuales, que están basados en las técnicas anteriores, y estos nos permiten programar gráficamente, siendo el código correspondiente generado de forma automática. Puede ser, ejemplo, Visual Basic, .NET, Borland Delphi, pues entre otros. A pesar de la inmensa cantidad de lenguajes de programación existente, JavaScript, C, C++, C#, PHP, se concretan alrededor
del 70% del interés de la comunidad informática mundial. Estos lenguajes que he mencionado se están utilizando mucho hoy en día, independientemente con sus diversos frameworks, paquetes que nos ayudan en el continuo y en el desarrollo flexible de los software, aplicaciones que se puedan crear con estos lenguajes. Veamos ahora los lenguajes de programación estructurados. Y la programación estructurada se define como una técnica para escribir lenguajes de programación que permiten solo el uso de 3 tipos de sentencias o estructuras de control. Están las sentencias secuenciales, las sentencias selectivas, que son los condicionales, y están las sentencias repetitivas, que pueden ser las iteraciones o bucles. Los lenguajes de programación que se basan en la programación estructurada reciben el nombre de lenguajes de programación estructurados. Veamos las ventajas de utilizar la programación estructurada. Uno puede hacer que los programas son fáciles de leer, sencillos y rápidos. El mantenimiento de los programas es más sencillo y la estructura del programa es clara. Por otro lado, como todo está en sus ventajas y desventajas, los inconvenientes que nos puede dar la programación estructurada es que todo el programa se concentra en un único bloque. Si se hace demasiado grande, el programa, el software o lo que se estemos creando, es muy difícil manejarlo todo en un solo bloque. Y por otro lado, no permite reutilización eficaz de código, ya que todo va en un solo bloque. Es por esto que la programación estructurada le sustituyó la programación modular, donde los programas se codifican por módulos y bloques, permitiendo una mayor funcionalidad. Claro, ya no tener un único programa en un único bloque, ya teniendo módulos y bloques, ya se puede hacer una mejor codificación, se puede hacer una mejor estructura y una mayor escalabilidad en un desarrollo de software o en una aplicación, ya que al definir o crear un módulo, este puede ser reutilizado en otros bloques o en otros módulos. La programación estructurada evolucionó hacia la programación modular, que divide el programa en trozos de códigos llamados módulos con una funcionalidad concreta, que podrán ser reutilizables. Algunos ejemplos de lenguajes estructurados están Pascal, C y Fortran. Son lenguajes viejos. También están los lenguajes de programación orientados a objetos, que estos tratan a los programas no como un conjunto ordenado de instrucciones, sino como un conjunto de objetos que colaboran entre ellos para realizar acciones. Las siglas de la programación orientada a objetos es POO. Y en la programación orientada a objetos, los programas se componen de objetos independientes entre sí, que colaboran para realizar acciones. Los objetos son reutilizables para proyectos futuros. La primera desventaja es clara, que no es una programación tan intuitiva como la estructurada. A pesar de eso, alrededor del 55% del software que producen las empresas se hacen usando esta técnica. Y algunas razones puede ser porque si hay algún error es más fácil de localizar y depurar en un objeto que en un programa entero. Veamos algunas características de la programación orientada a objetos, y es que una de ellas es que los objetos del programa tendrán una serie de atributos que los diferencian unos de otros. A pesar de tener una misma instancia, puede ser que unas clases heredan de otras clases y esto a su vez tengan diferentes atributos. Se define clase como una colección de objetos con características similares. Mediante los llamados métodos, los objetos se comunican con otros produciéndose un cambio de estado de los mismos. Y los objetos son unidades individuales e indivisibles que forman la base de este tipo de programación.
algunos lenguajes orientados a objetos. Tenemos C++, Visual Basic.net, tenemos a Java, tenemos a C++, a C Sharp, Power Builder.